En esta oportunidad vamos a tratar el punto 2, allí en el apunte, en la hoja número 7. Si ustedes buscan allí, vamos a ver en estas clases siguientes los pactos de Dios que marcan la escatología. Vamos a considerar 4 pactos, hermanos, fundamentales de Dios con los hombres. Repito, 4 pactos fundamentales de Dios con los hombres, y estos pactos contienen promesas específicas de Dios, las cuales lógicamente serán cumplidas por Dios fielmente, y van determinando los acontecimientos del futuro. Es que Jehová prometió en el pasado, en determinado momento dice Jehová juró, y Jehová ha de cumplir. Así que los acontecimientos del futuro están condicionados a los que Dios anunció, ya sea en forma de promesas o en forma de profecías. Por eso vamos desenvolviendo este estudio desde el Génesis, hermanos, y vamos de a poquito estudiando cómo es esto. ¿Estamos? No comenzamos estudiando profecía bíblica, arrebatamiento de la iglesia, tribulación. No. Será mucho más adelante. Comenzamos desde las bases del principio, y les aseguro, estudiar esto nos va a facilitar la tarea, nos va a dar una base para entender bien las cosas. Vamos a orar y en esta oportunidad considerar el primero de los pactos, el pacto abrahámico. Le llamamos así al pacto o al conjunto de promesas que Dios hizo a Abraham e incluso a su hijo y su nieto, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a pedir la guía de Dios para encarar este estudio en esta hora. Dios y Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, con tu palabra, tranquilos, con un buen tiempo disponible para estudiar desde el Génesis el desarrollo de tus promesas y el desenvolvimiento de los acontecimientos de la palabra profética bíblica. Señor, encaramos el estudio del pacto abrahámico, pactos que van marcando y anunciando lo que tú harás en el futuro, porque ha prometido y ha jurado Dios y ha de cumplir. Eso creemos totalmente. Dios, entonces, invocamos tu nombre, Señor. Te pedimos que nos hables por operación de tu Espíritu Santo en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y por medio de tu palabra escrita. Te lo pedimos y te damos muchas gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, acompáñenme en la lectura allí en la hoja 8 donde dice pacto abrahámico. Hay una introducción. En los primeros 11 capítulos del Génesis nos encontramos con una serie de continuos fracasos en la humanidad. Fracasaron Adán y Eva, capítulo 3 de Génesis, fracasaron Caín y sus descendientes, hasta llegar a la historia de la Torre de Babel. Allí Dios, de manera espontánea y sobrenatural, generó en ellos nuevos y variados idiomas. Es un milagro Dios en la Torre de Babel, en las personas. Y de ese modo los desparramó, los esparció en grupos de personas que lograban entenderse entre sí. Y los desparramó para que ya no continuasen en aquel entonces con sus impíos propósitos. Luego de esa gran dispersión, Dios llamó a un hombre, llamado Abraham, a quien le dio promesas especiales y fundamentales que en conjunto denominamos pacto abrahámico. Vamos en nuestras Biblias, por favor, a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Allí tenemos las genealogías de Abraham y podemos comenzar la lectura. Yo les decía, después de este gran desparramo que hubo, Dios generó varios idiomas en diferentes grupos y de esa manera se dispersaron y se desparramaron para poblar la tierra. De esa gran dispersión, Dios llama a un hombre fiel, Abraham. Fíjense, por favor, Génesis 11:31. Y tomó Taré a Abraham su hijo. Taré era papá de Abraham. Parece que aquí la iniciativa la toma su papá. Pero capítulo 12, versículo 1 va a decir, pero Jehová había dicho a Abraham. Bueno, vamos a leerlo. Génesis 11:31.
Tomó Taré a Abram su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sara su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero, entrando en capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, salieron de Ur de los Caldeos. Abraham debería haber salido dejando su parentela, en realidad, dejando a su papá, dejando a su sobrinito, que después le trajo varios dolores de cabeza. Pero bueno, así son las cosas. Entramos en capítulo 12 y tenemos aquí una serie de promesas de Dios. Evidentemente Dios se lo había dicho antes. Jehová le había dicho, salí de Ur de los Caldeos hacia una tierra que te mostraré. Leemos entonces lo que son las promesas de Dios, las promesas enunciadas en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, cada frasecita aquí no tiene desperdicio. Cada frasecita es importante. Dios llama a Abraham que se vaya de Ur de los Caldeos con su esposa Sarai, se llamaba en aquel entonces, y le promete que le va a dar una tierra. Dice, a la tierra que te mostraré. Todavía no la conocía Abraham. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré. Y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Miren, dentro de muchas clases vamos a ver incluso la repercusión futura que tendrá eso de bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijesen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios evidentemente llamó a Abraham con grandes propósitos, ¿no? Entonces tenemos aquí promesas enunciadas. ¿Me siguen en el apunte? Fue en Ur de los Caldeos. Ahora vamos a avanzar a versículos 6 y 7. Estamos viendo la constitución del pacto abrahámico. Si me permiten la expresión, el paquete de promesas, el conjunto de promesas que Dios le hizo a Abraham. Y fueron en diferentes tiempos, Iban pasando los años y Dios iba aumentando las promesas, iba confirmando las promesas. Génesis 12, 6 al 7, promesas confirmadas. Esto fue varios años después y podríamos decir varios kilómetros después, un largo camino desde Ur de los Caldeos hasta llegar a la que entonces se llamaba tierra de Canaán. Leemos entonces Génesis 12, 6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra, evidentemente ya había llegado, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el llano de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y fíjense versículo 7, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. A tu descendiente. Todavía Abraham y Sarai no tenían hijos, no tenían descendiente, pero allí está la promesa de Dios confirmada. En tercer lugar, punto C en el apunte, vamos a Génesis 13. Allí tenemos promesas de Dios ampliadas. Y esto fue años después, luego de separarse de Lot. Ellos crecieron económicamente, tanto Abraham como su sobrino. Los rebaños de Abraham eran grandes, los de Lot también, y parece que los pastores se peleaban entre sí. Y bueno, llegaron a un acuerdo. Dice, no puede ser que nos peleemos entre nosotros y nuestros pastores se peleen. Abraham le dice, elegí un lugar, Lot, donde te parezca, y hacia allá anda vos y hacia el otro lado voy yo. Lot eligió la llanura del Jordán y extendió sus tiendas hacia Sodoma, que en aquel entonces era una llanura fértil, hermosa, ¿no? Abraham va hacia el otro lado. Dios va en pos de Abraham, una vez que se separa de su sobrino Lot, para
ampliar las promesas que le había dado. Fíjense, vamos a leer Génesis 13, 14 al 17. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Miren las palabras, promesa de Dios. Toda la tierra que alcanzas a ver te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Y qué más? Para siempre. Por eso desde entonces hablamos de la tierra prometida, ¿no? Porque se la prometió. Versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, aquí tenemos promesas ampliadas. Dios amplía la visión de Abraham y confirma lo que le viene prometiendo. Muy bien, vamos a avanzar con esto de las promesas. Vamos al capítulo 15. Vamos al capítulo 15. En el capítulo 14 hay un incidente muy particular. Unos reyes invaden la región y roban todos los bienes de algunos reyes ahí locales y se roban a Lot y su parentela, su familia y todos sus bienes y van al norte. A Abraham, que no era un hombre de guerra, sin embargo fue un hombre de emprendimiento, evidentemente, prepara a sus siervos y van muy al norte y recuperan todo lo perdido. Cuando regresan, le sale al encuentro Melquisedec, sumo sacerdote de aquel lugar, de Salem. Y Abraham da los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec, sacerdote del Rey Altísimo, dice la Escritura, aquí y también allá en Hebreos, Melquisedec bendice a Abraham. Bueno, entrando en capítulo 15, tenemos promesas selladas por Dios. Después de que diezmó a Melquisedec y rechazó los bienes del rey de Sodoma. Bueno, vamos a leer Génesis 15. ¿Cómo fue sellado el pacto? Por el sacrificio de animales. Era una costumbre de aquellos días. Vamos a leerlo rapidito. Después de estas cosas, Génesis 15, Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 6, versículo clave, muy importante, cita Pablo en Romanos ese versículo. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Se acuerdan principios de hermenéutica? Donde dice tierra es tierra, donde dice promesa, promesa, donde dice perpetuo, perpetuo, donde dice eterno es eterno. ¿Estamos? Las palabras en el uso común y sentido directo. Bueno, versículo 8. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió los animales por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: hermanos, escuchen, por favor, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena,
y será esclava allí y oprimida 400 años. Será oprimida 400 años. Dios le estaba anunciando a Abraham que su descendencia iba a ser oprimida en Egipto, aunque aquí no aparece la palabra Egipto. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Versículo 18, hermano, clave. Fíjese, en aquel día Jehová y Abraham hicieron pacto. ¿Dice así? Gramaticalmente, ¿dice así? ¿Sí o no? No. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, eneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Dios le prometió a Abraham toda la extensión de esa tierra para él y su descendencia. Desde el río de Egipto, que está un poco en discusión, no sabemos si es el Nilo o un río anterior, un río más pequeño, hasta el gran río Éufrates. Dios le prometió, hizo este pacto con Abraham. Miren, hermanos, desde el río de Egipto hasta el Éufrates, toda esa tierra tiene que llegar a ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver en un momento. Cosa que nunca los judíos han tenido todavía. ¿Qué les parece? ¿Ven lo que Jehová juró, lo que Jehová prometió? Está pendiente y marca lo que va a ser el futuro, la escatología. ¿Ven por qué empezamos a estudiar desde aquí? En cuanto a esto de partir los animales, era una forma de hacer un pacto en aquel oriente. También menciona algo similar, Jeremías 34, 18 al 20, no lo busquen ahora, en cuanto a la costumbre, y el doctor Pentecost en el libro Eventos del Porvenir, que vez tras vez recomiendo, un libro viejo, grande, pero es un clásico en el estudio de la escatología bíblica. Bien harían en conseguirlo y comprarlo, tenerlo. Eventos del Porvenir, páginas 60 y 61. Se sacrificaban animales, se los partían y los pactantes, las dos partes que hacían un pacto, pasaban entre medio de los animales y era un pacto de muerte, digamos. Se comprometían a cumplir a muerte lo que estaban pactando. Pero si leemos bien el capítulo, lo hemos leído, no pasaron juntos Abraham y Jehová. Solo una antorcha de fuego, la presencia de Jehová pasó entre los animales y Jehová hizo un pacto con Abraham. Entendemos que es un pacto incondicional, que es una promesa por la cual Dios se comprometió a sí mismo para con Abraham, decirle, para ti y tu descendencia es la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Pacto abrahámico, hermanos, pacto abrahámico. Entonces, estamos hablando de promesas selladas. Génesis 17, vamos rapidito. Génesis 17, del 1 al 8. Pasaron los años acá, Abraham ya tenía 99 años. Y aquí son las promesas ratificadas para la eternidad. Fíjense el lenguaje. Génesis 17, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Fíjense, mi pacto, no dice nuestro pacto. Dios dice, mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, miren de nuevo la palabra, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes.
Aquí en la columna central de mi Biblia, anotada por Scofield, dice que Abraham significa Padre Supremo y Abraham significa Padre de muchas gentes o de muchedumbre. Dios le cambia el nombre y dice, serás Padre de muchedumbres. Versículo 6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Miren las palabras, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad, ¿cómo? Perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí tenemos la ratificación de todo lo que Dios le había prometido a Abraham. Y vamos a Génesis 22, donde las promesas son reiteradas una vez más. Génesis 22, un conocido capítulo para muchos, donde Dios prueba a Abraham pidiéndole su hijo. Abraham cumple con mucho dolor y aflicción, el ángel lo detiene, no sacrifica a su hijo, el plan de Dios era que sacrificara un animal en sustituto, y por causa de la obediencia de Abraham, le vuelve a reiterar y ratificar las promesas que le había hecho. Fíjense, Génesis 22:15, ¿lo tienen allí? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Miren el valor de esas palabras, hermanos. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, y aquí está en singular, vamos a ver tiempo después y clases después que esta simiente, la simiente es Cristo, el hijo de Abraham. Bueno, se lo digo entre paréntesis. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, no quiero cansarlos leyendo todo esto y no debemos cansarnos, pero es notable cómo Dios reitera, repite y ratifica las promesas hechas a Abraham. Creo que no cabe duda, ¿no? No cabe duda. Y es notable, vamos a Génesis 26, las mismas promesas se las hará a el hijo de Abraham. El hijo de Abraham es Isaac. Génesis 26, 1. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti, Isaac, a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a ¿quién? A Abraham tu padre. Miren, desde ahora en adelante la tierra es de la descendencia de Abraham porque Dios se la prometió a Abraham. ¿Entienden? Así de sencillo. Dice, a Abraham tu padre, multiplicaré, versículo 4, tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tus descendientes todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Porque te portaste bien, Isaac, porque obedeciste, Isaac. No, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz. Digámoslo así, parafraseando un poco. Dios está diciendo, yo te lo prometo a vos porque se lo prometí a tu padre Abraham. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Promesas ratificadas entonces para con Isaac. Y capítulo 28, promesas ahora ratificadas para con su nieto Jacob. Capítulo 28 de Génesis, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó.
y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y aquí Jehová que estaba en lo alto de ella y le dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al oriente, al occidente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Ven, hermanos? Dios hace estas tremendas promesas a Abraham, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Ustedes saben, ¿no? Dios le cambió el nombre, le dio el nombre de Israel, tuvo 12 hijos varones y de allí viene la descendencia de las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Todo esto, hermanos, es la constitución inconmovible del pacto abrahámico. Rapidito observamos su contenido. Miren, está en el apunte. Tiene promesas personales para Abraham. Engrandeceré tu nombre, te bendeciré, te multiplicaré en gran manera, serás padre de multitudes. Y esto se ha cumplido en gran medida y se seguirá cumpliendo. ¿Por qué decimos en gran medida? Bueno, el nombre de Abraham ha sido engrandecido a través de todos los continentes y épocas. 40 siglos van, ¿eh? Abraham, en términos redondos, vivió 2000 años antes de Cristo. Términos redondos, 40 siglos. Y 40 siglos han pasado y continúa siendo respetado por cristianos, por judíos, por árabes y por musulmanes. El nombre de Abraham, la persona de Abraham. Y aún en el futuro será honrado, te bendeciré. Promesas personales. En segundo lugar, promesas nacionales. Haré de ti una nación grande, a tu descendencia daré esta tierra. Y esa descendencia es las 12 tribus de Israel. Está clarito, ¿no? Hoy muchos pueblos pretenden esa tierra. Están diciendo de que ellos son los legítimos herederos y de acá están peleando por esa tierra. Y seguirán peleando, hermanos. Pero el lenguaje del Génesis es claro. Yo no pretendo ofender a nadie ni discutir con nadie. Hoy el clima de hablar de estas cosas se torna peligroso. Pero sencillamente yo creo las escrituras del Génesis son muy claras y cada ser humano las puede entender con mucha claridad. La tierra pertenece a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Las 12 tribus de Israel. Promesas personales, promesas nacionales y promesas universales. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se ha venido cumpliendo y, hermanos, en nuestra materia vamos a ver, se seguirá cumpliendo. En la descendencia de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. En la antigüedad con el pueblo de Israel, en el presente con la iglesia, en el futuro con el milenio y por la eternidad. Seremos benditos y bendecidos en la descendencia de Abraham. En cuanto al carácter del pacto, es incondicional. Dios prometió esto a Abraham y lo cumplirá. Y será eterno porque dijo perpetuamente y eterno. Y analicemos un poco la consecuencia escatológica de esto, es decir, su proyección hacia el futuro. Jehová prometió en el pasado. Se lo prometió a Abraham, a su hijo Isaac y a su nieto Jacob. Jehová va a cumplir en el presente y en el futuro, hermano. Hay cosas pendientes acá. La tierra es de la descendencia de Israel. Leemos en el apunte, hay aspectos del pacto que ya se han cumplido parcialmente, pero literalmente se han cumplido, lo que indica y anuncia un cumplimiento total de las promesas. Israel será una gran nación, en realidad todavía no lo es muy pequeñito. De Israel vendría la simiente de Abraham, la cual es el Cristo, vino en su primera venida, vendrá en su segunda venida en gloria para reinar. Israel poseerá la tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Y Israel será bendición al mundo. Desde entonces, hermanos, los profetas, y aún tenemos en el apunte allí la lectura en Lucas 1, el padre de Zacarías, los profetas y aún los salmistas entendieron perfectamente estas promesas dadas a los patriarcas. Juró Jehová
y cumplirá, hermanos, cumplirá. Miren, podemos cerrar este estudio del pacto abrahámico con una lectura en Miqueas 7. Miqueas 7. Es interesante cómo terminan los libros de los profetas. Mayormente terminan con una promesa de bendición hacia el futuro. Miqueas 7, 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Habla el profeta judío y del pueblo judío. Cumplirás la verdad, ¿a quién? Versículo 20, a Jacob. Y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Ven, hermanos? Con base en el pacto abrahámico por todos los profetas y los salmistas, y aún en el Nuevo Testamento, tenemos que Jehová juró, Jehová ha de cumplir. Amén. Rápidamente vamos a considerar, en unos 20 minutos, el pacto deuteronómico, segundo pacto que tiene que ver con el futuro. Jehová juró en la antigüedad, ha de cumplir en el futuro. Pacto deuteronómico. Leemos en el apunte la introducción. Sabemos muy bien que a Jacob Dios le llamó Israel, luego a este le nacieron 12 hijos varones que formaron 12 familias y luego las 12 tribus de Israel. Se cumplió lo anunciado a Abraham. Este pueblo fue esclavo en Egipto por varias generaciones, hasta que Dios, por el liderazgo de Moisés, los sacó de allí y los condujo por el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí en la historia? ¿Me siguen? ¿Van bien, hermanos, o me fui y los abandoné? ¿Vamos ahí? Bueno. Los condujo por el desierto entonces hasta las puertas de la tierra prometida, pero ellos no pudieron entrar por incredulidad. Se rebelaron contra Dios y Dios los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que inclusive llega a morir Moisés y luego entrarían a la tierra prometida por mandato de otro líder. ¿Quién fue? Josué. Muy bien. Antes de morir Moisés, Dios hace un nuevo pacto o una reconfirmación del pacto abrahámico con una aclaración. Este pacto lo hemos denominado pacto deuteronómico. En algunos libros de teología y como ya les cité varias veces, Eventos del Porvenir del doctor Pentecost, aparece este pacto con el nombre de pacto palestino. Como hoy en día esa palabra, tierra de Palestina, es una terminología conflictiva, hemos cambiado el nombre de este pacto y le hemos puesto el nombre del libro donde aparece, pacto deuteronómico. Y lo podemos leer en Deuteronomio 28, 29 y 30, a las puertas de la tierra prometida. Estando entonces a la puerta de la tierra prometida, a punto de entrar allí la nueva generación de judíos, porque habían pasado 40 años en el desierto y fueron muriendo, ¿se acuerdan? Los de 20 años para arriba. La nueva generación de judíos estaba allí a la entrada, a las puertas de la tierra prometida, y Dios les va a hacer una aclaración, un nuevo pacto, el pacto deuteronómico, que va a confirmar con algunos detalles el pacto abrahámico. Fíjense, vamos a Deuteronomio capítulo 28, les voy a mostrar allí 28, 29 y 30. ¿Saben una cosa? Les voy a decir algo. En su conjunto, esta es una profecía realmente extraordinaria, hermanos. Y tiene su paralelo, su reiteración en Levítico 26. Allí en el apunte está escrito. Si no, usted lo puede anotar allí en un costadito. Deuteronomio 28, 29 y 30. Estoy hablando del Pentateuco, estoy hablando de los escritos de Moisés. Es una profecía monumental, hermano. Dios les dice a los judíos que si le obedecían, les iba a prosperar en la tierra, les iba a traer la lluvia en su tiempo, etcétera, etcétera.
pero que si le desobedecían, Deuteronomio 28 a partir de versículo 15, acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, el Señor iba a empezar con pequeños castigos, pequeñas disciplinas, pequeños juicios, y si se obstinaban en pecar, Dios los iba a disciplinar de manera cada vez más fuerte y severa. Los iba a llevar en cautiverio, pero los iba a traer de nuevo, y si persistían en pecar, Dios los iba a desparramar por el mundo entero. Las dos cosas se cumplieron. Ya estamos en el siglo XXI y podemos verlo en la historia de Israel. Todo eso está en Deuteronomio 28, 29, pero Dios se compromete a volverlos a traer a su propio país, a la propia tierra que les prometió. Esto es algo maravilloso, hermano, maravilloso. La fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Fundamentalmente porque Jehová juró, prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Leemos en el apunte la estructura del pacto. Rápidamente podemos ver en Deuteronomio 28 y también 30 que la nación sería arrancada de la tierra por infidelidad, por disciplina. No iban a vivir en la tierra como se les antojase o como las naciones paganas. No, porque si bien Dios les daba la tierra, Dios tiene sus atributos, su carácter, Dios de toda justicia, santidad, verdad, y Dios le iba a dar todo un sistema de estatutos y de juicios y de normas de adoración, etc. Si ellos no cumplían, Dios los iba a quitar de la tierra por disciplina. Y aunque estuviese vacía la tierra, igual pertenecería a la nación de Israel por promesa a los patriarcas. Pero se compromete en el capítulo 30 que si se arrepienten los va a traer a su propio país. Y de donde estén desparramados por todas las naciones, Dios los va a volver a traer. Vamos a leer Deuteronomio 30, vamos a leer allí los primeros versículos. Tomen sus Biblias, por favor, fíjense. Y en sus casas pueden leer Deuteronomio 28, 29 y 30 completos. Es algo extraordinario, teniendo en cuenta que lo escribió Moisés allá, antes que ellos tomaran posesión de la tierra por primera vez. Algo extraordinario. Ahora, Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres. Fíjense que le está hablando al pueblo que todavía no heredó la tierra. Cuando dice padres, es patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Versículo 5, y será tuya. Y Jehová te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Bueno, podríamos seguir leyendo un poquito más, pero fíjense la promesa de Dios. Pacto deuteronómico. Si es necesario, Dios dice, los llevaré al destierro, al cautiverio, pero los traeré de vuelta. Si es necesario, los voy a desparramar por el mundo entero. Sucedió. En el año 70, los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén, el templo, y desparramaron a todos los judíos. Y hoy en día tenemos judíos en Nueva York,
en San Pablo, en Buenos Aires, en Córdoba, en todos lados. Y sucederá en el futuro que cuando se arrepientan, y les digo algo por adelantado, en medio de la gran tribulación clamen a Dios en la hora de la mayor angustia, entonces Dios tendrá misericordia de ellos, vendrá el Señor y los volverá a recoger de todos los lugares donde están dispersos y los traerá a su propio país que les prometió a los patriarcas. Qué grande, hermanos. Ese es el pacto que llamamos deuteronómico. Allí está la estructura en el apunte. Rapidito lo leemos. Punto A. La nación sería arrancada de la tierra por infidelidad. Punto B. Si se arrepentían, serían restaurados. Punto C. Serían traídos de nuevo a la tierra. Punto D. Dios les convertirá el corazón, dice Deuteronomio 6, y también versículo 8 que no leímos. Dice, tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Sí lo habíamos leído, ¿eh? Una conversión de corazón. Sus enemigos serán juzgados. Y el último punto podemos decir así, serán definitivamente prosperados en la tierra. Versículo 9 de Deuteronomio 30 dice, y te hará Jehová, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ha sido un pueblo rebelde a través de los siglos. Pero quiero decirles algo, no somos nosotros mejores que ellos. Por muchos lados donde voy enseñando la palabra de Dios me dicen, ¿pero por qué Dios eligió a Israel? Dice, siendo un pueblo tan rebelde. Y digo, ¿y qué te pensás? ¿Que nosotros somos mejores que ellos? Ellos tienen 40 siglos de historia. Si nosotros tuviéramos 40 siglos de historia, nosotros como argentinos tenemos 2 siglos de historia. ¿No? Menos, todavía no llegamos. Si tuviéramos 40 siglos de historia y un Dios y un templo y un fuego allí consumidor que nos habla, y tendríamos todo un historial de rebeldía, lo mismo que ellos. Dios tuvo un plan y en aquel entonces, 40 siglos atrás, llamó a Abraham, le prometió la tierra, se la prometió a su hijo Isaac, se la ratificó, se la confirmó a su nieto Jacob y a toda la descendencia de Israel. Bueno, aquí hay una variante. No van a vivir en la tierra como les plazca. Si se vuelcan al pecado, el Dios de toda santidad los va a disciplinar. Pero no por eso van a perder el derecho de ser dueños de la tierra de Israel, porque Jehová se la prometió a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. La esencia del pacto, dice el apunte. Básicamente este pacto es una ampliación del abrahámico, el cual ya vimos que es incondicional. Dios se lo prometió a Abraham. Aquí es agregado un solo elemento que condiciona las promesas del pacto. Ese elemento, ¿saben cuál es? El elemento tiempo y el concepto de cuando te convirtieres de corazón. Cuando te convirtieres. Hermano, todavía no ha sucedido. La generación que se convierta de corazón heredará la tierra para siempre. Eso es algo sensacional. Bueno, Jehová lo va a lograr. Los judíos son duros, Nosotros también, ojo, debemos reconocerlo. ¿Cuál generación se volverá a Jehová? Bueno, Jehová va a hacer algo especial. Usted lo puede leer en Zacarías 13, 8 y 9. Los meterá en el fuego de la gran tribulación, cual nunca hubo en este mundo. Y en la hora de mayor dolor y angustia clamarán a Jehová, y Jehová responderá, vendrá su Mesías y heredarán la tierra. Entrando en Zacarías 14 lo podemos leer. Es condicional entonces en cuanto al tiempo. Cuando te convirtieres, recibirás la herencia. Pero hermanos, el programa del pacto en sí ha de cumplirse sí o sí, porque Dios se lo prometió a los patriarcas. En esencia el pacto es incondicional para con la descendencia de Israel. ¿Lo vuelvo a repetir?
En esencia, el pacto es incondicional para la descendencia de Israel, pues Dios hará todo cuando ellos estén dispuestos a vivir en la tierra en la forma que Dios quiere. ¿Lo entienden? Lo vuelvo a decir, el pacto es incondicional para con la descendencia de Israel, pero aquella generación que se convierta a Dios en medio del gran dolor de la gran tribulación, aquella generación será la heredera de la tierra prometida. Ya le llamamos tierra prometida porque Dios la prometió, ¿no? La desobediencia y el pecado de Israel están postergando el establecimiento de lo prometido. Están postergando la herencia de la tierra, pero no anulan lo prometido por Dios. Está pendiente. Pero, hermanos, insisto, Jehová juró, prometió a los patriarcas, ha de cumplir. Ese es un poco el enfoque escatológico. Y con esto terminamos en 5 minutos. Lo tienen en el apunte en la hoja 11. Enfoque escatológico del pacto. Punto 4, sí. Cuando Israel se arrepienta nacionalmente, será reunido de su dispersión mundial, será instalado en su tierra, será testigo del juicio de sus enemigos y recibirá grandes bendiciones terrenales. Sobre este enfoque se han basado todos los profetas. Podemos leer allí Isaías 11, por ejemplo, Isaías 14, Isaías 27, Jeremías. Vamos a leer un poquito Jeremías. Jeremías 16 dice que en aquel tiempo reinará Jehová justicia nuestra, uno de los títulos hermosos del Mesías. Jeremías 16, 14 al 16, dice así: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel desde la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras a donde había sido arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Versículo 16, he aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Unos textos más en Jeremías. Jeremías 23. Jeremías 23, 3 y 4. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché. Qué maravilloso, ¿eh? Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellos pastores que los apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiada, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Bueno, y podríamos leer varios textos más, inclusive Ezequiel 16, hermanos. Oseas capítulo 3, Amós capítulo 9, el final de estos libros, Amós 9, Sofonías 3:20, etc. Diferentes citas que prometen al pueblo de Israel el regreso a la tierra cuando se arrepientan. ¿Y por qué? Porque juró Jehová y es fiel, ha sido fiel, hermanos, a través de 40 siglos, guardando la descendencia de Jacob. Y ojo, aclarando, que Dios no está de acuerdo con todo lo que los judíos hacen hoy, pero sigue conservando la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, porque prometió a los patriarcas y porque tiene planes para el futuro. Eso es algo extraordinario. El Dios que maneja los tiempos y los siglos, anunció sus planes, los pone en orden y los cumplirá, hermanos. Ese es el gran Dios de la Biblia, el gran Dios de Israel, el gran Dios de la Iglesia. Nuestro gran Dios, nuestro gran Dios. ¿Sabe una cosa? Hombres de Dios como Nehemías y Daniel en el exilio babilónico,
creían literalmente estas palabras, las del pacto abrahámico y las del pacto palestino. Podemos leer, por ejemplo, en Daniel 9, cómo Daniel llega al cumplimiento de los 70 años de cautiverio, se pone de rodillas y ora a Dios pidiéndole que les restaure a su propia tierra en cumplimiento de lo que había prometido. Pacto abrahámico, pacto deuteronómico. Lo mismo hace Nehemías unos 100 años después. Nehemías capítulo 1. Ora, pero con conocimiento de lo que ora, conocimiento de Dios y conocimiento de las Escrituras, de las promesas de Dios. Dios, que nos prometiste que si nos arrepentíamos nos llevaría de nuevo. Oh Señor, obra. Así oró Daniel, capítulo 9. Así oró Nehemías, capítulo 1 de su libro. Hermanos, terminando, el pacto abrahámico no fue anulado por la desobediencia de Israel. Ellos fracasaron en guardar la ley, el pacto mosaico o con Moisés. No obstante, el pacto abrahámico no fue anulado por la desobediencia de Israel ni por la violación del pacto de la ley de Moisés. Hermanos, la tierra es de Israel. Espero que nadie se ofenda y se enoje. Yo lo digo porque la palabra de Dios lo dice de manera muy simple y contundente. Dios juró, Dios cumplirá. Jehová juró, prometió a los patriarcas. Jehová ha de cumplir. Nos enfocamos en el estudio del futuro, sabiendo que Jehová juró darle la tierra a los judíos. A su tiempo vamos a desarrollar más estos temas. Y hermanos, qué fiel es Dios, qué grande, cómo cumple su palabra, sus promesas. 40 siglos pasaron y la historia continúa y el mundo se prepara para los eventos que se aproximan. La tribulación, el arrepentimiento de los judíos, la venida del Mesías, temas de nuestras próximas clases. Amén. Vamos con gozo a seguir estudiando, pero ahora hacemos una pausa aquí y vamos a orar a Dios. Dios, muchas gracias por poder considerar estos textos del pacto abrahámico y pacto deuteronómico. Nos conmueve, Señor, tu fidelidad para con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob por 40 siglos ya. Señal tenemos de que tu palabra se cumple y que tú eres fiel. Base tenemos para entender, Señor, que el futuro está condicionado a tus promesas y tus profecías. Entendemos claramente, sin querer ofender a nadie, que la tierra pertenece a Israel y que un día la tendrán porque tú se las has de dar. Muchas gracias, Señor, porque también tú eres nuestro Dios y nos asombra tu fidelidad, la claridad de tu palabra y cómo se cumple. Te alabamos, Señor, y agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.